Hola, ¿qué tal? Somos estudiantes de la licenciatura en Ciencias Ambientales en el Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos, sede Magdalena Contreras. El equipo está conformado por María Fernanda Murillo Alfaro, María Guadalupe Rodríguez Morales, Yuritsi Guadalupe Sedano Ledesma y Ramiro Torres Clemente. Y hoy les presentaremos nuestro trabajo vinculado al problema de la deforestación debido a los asentamientos irregulares en la cuenca del río Magdalena de la Ciudad de México. La cuenca del río Magdalena enfrenta un sostenido proceso de degradación, principalmente por la deforestación que se presenta en la zona, debido, entre otros factores, a la creación de asentamientos irregulares dentro del área de suelo de conservación. La deforestación es la conversión directa de coberturas naturales a otro uso de suelo como el habitacional, agrícola o ganadero. Este fenómeno es considerado el más importante con relación a los problemas ambientales globales y está asociado principalmente al aumento de la densidad poblacional. A nivel regional, genera pérdida de la cubierta vegetal, detrimento de los recursos forestales, deterioro físico y químico del suelo, alteración del balance hídrico y desestabilización de cuencas. A nivel global, afecta el albedo y el balance de agua atmosférica, perturbando los patrones climáticos, contribuyendo así al calentamiento global. A pesar de su importancia ecológica, económica y social, la cuenca del río Magdalena presenta problemas referentes a su manejo y estatus legal, que han ocasionado el crecimiento acelerado de la mancha urbana, con una disminución y deterioro en su cubierta vegetal. Nuestro estudio lo realizamos en la cuenca del río Magdalena, que se ubica en el interior de la cuenca del Valle de México, ocupando una superficie de 30 kilómetros cuadrados. Forma parte de la Sierra de las Cruces, localizada en el eje volcánico transversal, y se ubica al límite suroccidental de la Ciudad de México, dentro de las alcaldías Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Coajimalpa de Morelos. También está incluida una porción en el municipio Ocoyoacac del Estado de México. Pese a que en la actualidad la cuenca del río Magdalena forma parte de 3 alcaldías dentro de la Ciudad de México, la mayor extensión e influencia sociopolítica corresponde a la Magdalena Contreras. Es por ello que este trabajo se enfocó específicamente en esta alcaldía. Asimismo, la cuenca del río Magdalena abarca 4% del suelo de conservación de la Ciudad de México. Provee 20 millones de metros cúbicos de agua. Sus bosques almacenan un promedio de 50 toneladas de carbono por hectárea y sus pobladores han estado ligados al bosque desde la época prehispánica. Para abordar la problemática que existe dentro de nuestro sitio de estudio, identificamos las principales aristas del problema. Entre ellas podemos mencionar que la deforestación es el resultado de procesos derivados de múltiples causas que se producen a diversas escalas. Estas pueden ser inmediatas o subyacentes. Las causas inmediatas son las actividades humanas con repercusiones directas en la cubierta forestal, por ejemplo, la expansión agrícola, el crecimiento urbano y el desarrollo de infraestructuras. Las causas subyacentes se relacionan con las interacciones a nivel macro de los factores de carácter demográfico, económico, tecnológico, social, político y cultural. En este sentido, el crecimiento poblacional, aunado a la limitada oferta de vivienda para la población de bajos recursos en la Ciudad de México, ha originado un déficit habitacional, dando paso al crecimiento desordenado hacia su periferia. A esta situación se agrega la escasa reserva de suelo para su uso habitacional y el alto costo de una vivienda para la población mencionada. Estas circunstancias ocasionan el establecimiento de asentamientos humanos en lugares que no son adecuados para su desarrollo o que se encuentran ubicados en zonas donde no está permitida la construcción de viviendas, como lo es el suelo de conservación. Asimismo, el cambio en el uso de suelo es uno de los temas de mayor interés en las disciplinas ambientales, ya que constituye uno de los factores primordiales en el cambio climático global. Al alterar ciclos bioquímicos, como el del agua o el del carbono, también es una de las causas más importantes de pérdida de biodiversidad a nivel mundial. Las alteraciones por actividades humanas han ocasionado perturbaciones a los ciclos biogeoquímicos. En el caso particular del ciclo del carbono, estas perturbaciones han sido directas e indirectas. Efectos directos claros
son la adición de nuevo carbono al ciclo mediante la quema de combustibles fósiles y la modificación de la estructura y distribución de la vegetación por medio del cambio de uso de suelo. La deforestación es la que produce mayores efectos en el ciclo del carbono mediante la pérdida de capacidad fotosintética en la vegetación forestal y la liberación simultánea de grandes cantidades de carbono acumuladas en los ecosistemas forestales durante largos periodos de tiempo. Los efectos indirectos causados por el ser humano en el ciclo del carbono también producen cambios en otros ciclos mundiales biogeoquímicos importantes. Alteran la composición atmosférica por medio de la adición de contaminantes, así como de CO2 y cambios en la biodiversidad de paisajes. Por otra parte, la pérdida de cobertura vegetal a causa de la tala excesiva y los incendios ha provocado alteraciones en el ciclo del agua, pues al no existir plantas, el agua se pierde por escurrimiento, lo cual produce erosión y una disminución en la filtración del líquido hacia el suelo. Cabe resaltar que más del 50% del suelo de conservación contribuye de manera importante a la disponibilidad del agua. Como se puede observar, el suelo junto con la vegetación han sido los principales elementos naturales receptores del impacto causado por las actividades humanas. Lo más preocupante es que año con año se pierden más hectáreas de suelo fértil por efecto de la erosión, la salinidad, la compactación, contaminación y pérdida de nutrientes. La degradación del suelo puede iniciar cuando el ser humano cambia o modifica los patrones naturales de los ecosistemas, alterando con esto sus procesos y funciones. De este modo, la degradación del suelo es solo una parte del proceso generalizado de deterioro de los ecosistemas, que se manifiesta en el detrimento progresivo de los componentes de las funciones que desarrolla el suelo, lo que conduce a la declinación de la productividad y al rendimiento no sustentable de los ecosistemas. El nivel de degradación del suelo puede ser medido a través de las propiedades físicas, químicas y biológicas, sensibles al cambio en los primeros 20 centímetros de suelo mineral. A estas propiedades se les conoce como índices de calidad. Algunos de ellos son la materia orgánica, porcentaje de carbono, la compactación, la pérdida de cobertura vegetal, infiltración. Los índices deben ser predictivos, reflejar cambios tempranos en los procesos ecológicos y sugerir futuros cambios o tendencias en el funcionamiento del suelo. Lo más importante es que están relacionados con alguna función del suelo en el ecosistema. Por ejemplo, la productividad de las plantas, la conservación de biodiversidad, así como almacenar y proveer recursos para los organismos. Debido a la problemática anteriormente mencionada a la que se enfrenta nuestro sitio de estudio, el objetivo de nuestra investigación es realizar un análisis sobre el proceso de deforestación a consecuencia del establecimiento de los asentamientos humanos irregulares en el suelo de conservación de la cuenca del río Magdalena de la Ciudad de México, donde a su vez explicaremos la degradación del suelo de conservación a partir de los indicadores de disminución de la cobertura vegetal, el pH y la coloración del suelo. Para evaluar la deforestación, se realizó un escenario tendencial de la pérdida de cobertura forestal a partir de un modelo de regresión lineal. Esta aproximación permite la generación de escenarios futuros basados en los patrones de cubierta forestal que se detectaron durante el periodo de tiempo ya establecido, permitiendo con ello la construcción de modelos tendenciales, lo que permite dar una idea de cómo se comportarían los patrones de pérdida y ganancia de cobertura forestal de acuerdo con la dinámica observada en el paso reciente. El modelo se realizó a partir de los valores establecidos por la PAOT de la deforestación del suelo de conservación en la Alcaldía Magdalena Contreras y los patrones de cubierta forestal para el periodo comprendido entre 1986 y 2010, mismos que pueden observarse en la tabla 1. Asimismo, se realizaron proyecciones de la cubierta forestal para el presente año y para los años 2030 y 2050. Posteriormente, realizamos una evaluación visual del suelo, apoyándonos de la escala de Munsell, la cual nos permitió determinar las características del suelo. Para ello, se tomaron 4 muestras de 100 gramos de suelo de 4 puntos de la cuenca,
2 a las cercanías de los asentamientos irregulares y 2 más dentro del área bien conservada. Con la ayuda de la tabla de Munsell, comparamos cada una de las muestras obtenidas sobre la plantilla que más se parezca. Finalmente, otra posible metodología para evaluar el grado de degradación del suelo es la medición del pH. Para ello se requiere la toma de 4 muestras de 500 gramos de suelo de diferentes puntos del área de estudio. Una vez terminado el proceso de las muestras, se inserta el pHímetro en cada uno de los recipientes 4 veces para tener mayor exactitud. Un pH inferior a 7 indica acidez y uno superior a 7 indica alcalinidad. Se deben registrar los datos para determinar el pH del suelo. Cabe mencionar que la zona de conservación del área estudiada está formada principalmente por bosque de coníferas, y es importante resaltar que este tipo de bosques crece mejor en los suelos ácidos con un pH de 5.0 a 5.5. Los valores altos o bajos pueden resultar en el crecimiento menos vigoroso del bosque y en la deficiencia de nutrientes del suelo. De acuerdo con los resultados obtenidos, a partir del análisis del modelo de regresión lineal de la cubierta forestal, para el periodo de estudio entre 1986 y 2010, se puede observar que la línea de tendencia es negativa, es decir, que hay un declive de la cobertura forestal conforme van transcurriendo los años. Esto es a causa de la deforestación sobre el suelo de conservación, debido principalmente al establecimiento de asentamientos irregulares, a los incendios forestales y a la agricultura. Asimismo, como parte de las proyecciones realizadas para los años 2030 y 2050, se puede observar que habrá un área de 2.795.17 hectáreas y 2.232.65 hectáreas respectivamente, lo que indica que para el año 2050 se habrá perdido aproximadamente el 56.67% de la cobertura forestal dentro del suelo de conservación de la alcaldía. Y si continuamos con esta tendencia, se calcula que para el año 2129 se habrá perdido toda la cobertura forestal, lo que traería consigo una fuerte degradación y pérdida de los servicios ambientales. Por otro lado, respecto al análisis visual del suelo, utilizando la escala de Munsell, el registro de los datos, de acuerdo a su tonalidad, señala que las 2 muestras que se extrajeron del área conservada presentan colores oscuros que indican un alto contenido de materia orgánica, rica en nutrientes, insectos y microorganismos que ayudan al crecimiento vegetal. Sin embargo, las 2 muestras que se obtuvieron de las cercanías de los asentamientos irregulares presentan un índice de intemperización y colores claros, además de su aspecto áspero y seco, por lo que puede deducirse que este tipo de suelo no cuenta con los nutrientes necesarios para que se desarrolle un bosque de manera adecuada. Como parte de las alternativas propuestas para proteger nuestra zona de estudio, es necesario el establecimiento de un programa de monitoreo y vigilancia que permita frenar a tiempo el crecimiento de asentamientos humanos irregulares. Asimismo, una alternativa para reducir la ocupación y venta de predios de manera irregular es brindar un valor agregado al ecosistema, como puede ser la captura de carbono, los servicios hidrológicos y la preservación de flora y fauna, de manera que se brinde un incentivo a las comunidades que optan por conservar estos sitios. Tal es el caso de programas como el de pago por servicios ambientales, en donde los comuneros y ejidatarios tienen la oportunidad de obtener un beneficio económico al mismo tiempo que conservan los ecosistemas. Por otro lado, a partir de la información recabada se encontró el Plan de Manejo Integral y Aprovechamiento Sustentable de la Cuenca del Río Magdalena, el cual tiene como objetivo dar orden temporal y sentido espacial al manejo, conservación, uso y restauración que requiere el sitio. Sin embargo, a pesar de contar con este plan maestro, es necesario desarrollar un programa sectorial ambiental que tenga como base fundamental el preservar esta área, determinando objetivos prioritarios donde se establezcan políticas públicas y proyectos específicos para atender la realidad de los asentamientos irregulares que tanto están afectando el medio natural de esta zona. Asimismo, delegar responsabilidades institucionales, así como un presupuesto adecuado para cumplir las metas y objetivos que se planteen, siempre poniendo como manifiesto la responsabilidad social, económica, política y ambiental de la zona de estudio. En conclusión, los asentamientos humanos irregulares presentan un problema demográfico, social, económico, político y, lo más importante, un problema medioambiental.
ya que incrementa la tasa de deforestación de la cuenca del río Magdalena, y de acuerdo a nuestro modelo de regresión lineal, de continuar con esta tendencia, en aproximadamente 100 años habremos terminado con todo rastro de vegetación en esta alcaldía, lo que traería consigo serios problemas ambientales como la pérdida de biodiversidad, desbalance de ciclos biogeoquímicos, detrimento de los recursos forestales y el deterioro físico y químico del suelo. Es importante destacar que los árboles son parte de la solución contra el cambio climático, un fenómeno que está transformando la vida en el planeta, y por ello es de vital importancia conservar esta área natural, así como sus propiedades químicas, físicas y biológicas. Y bueno, aquí terminamos nuestra presentación. Se les agradece mucho su atención.